Buenas tardes, buenos días. Hoy estamos a martes 28 de septiembre, estamos en Ciudad Juárez, México. Soy Luis Delanois, el director del Instituto de Neuroartes, y hoy vamos a seguir con nuestro ciclo de conversatorios Arte y Salud Mental, y tengo el gusto de poder conversar hoy con Alejandra Salinas, que yo creo que lo primero, si te parece, podrías hablarnos un poco de ti y de tu trabajo, ¿no? Claro, bueno, pues yo soy nacida aquí en Ciudad Juárez, aquí de aquí surjo, y bueno, bailarina de hace 26 años, maestra de danza desde hace 16, psicóloga por profesión. Comencé por ahí a los 21 años mi profesión, mi carrera como psicóloga. Posteriormente tengo una maestría en psicoterapia humanista y educación para la paz, pero bueno, en el Inter tuve como la oportunidad de tocar como varios espacios, ¿no? Dentro de la comunidad, y me refiero a conocerlos, ¿no? Como a integrarme a lo que era mi ciudad, porque pues bueno, el contexto es mucho más amplio que solamente, ¿no? Como los grupos donde me desenvolvía, y entonces entro a la parte comunitaria, ¿no? Como psicóloga, pero también con esta parte como de arte, y empiezo a tener como este contacto. ¿Por qué? Porque bueno, entro a la psicología, ¿no? Y entrar a la psicología fue como, bueno, esta estructura donde tengo que llevar como ciertos conocimientos para poder comprender de alguna manera la mente humana, y con esto los trastornos y situaciones que se presentan en la vida de las personas para poder apoyar. Pero empiezo apoyando y de pronto me doy cuenta de que como que ya había algo que se había dado entre la danza y la psicología, que podía como entenderse una manera, una vía de poder apoyar a la gente, ¿no? Pero justamente es interesante porque pocos hacemos la relación o el vínculo entre la danza, la psicología y la mente o la salud mental, ¿no? ¿Hay una relación? Sí, de hecho no, vamos a decir, no estaba ni dentro de la retícula ni dentro del programa de psicología, ¿no? O sea, no es algo que se da como tan comúnmente. Sin embargo, pues en mi inquietud, ¿no? Empiezo como a buscar lo que se había hecho de danza, lo que se hace de danza respecto a la psicología, y es ahí donde me encuentro con un buen maestro que estaba estudiando su doctorado en humanismo, ¿no? Y él me dice, pues mira, léete a Alexander Lowen, léete revisa la DMT, ¿no? Y ya se han hecho trabajos, y ve como este mundo de artes, o sea, hay un rubro, ¿no? Como una rama de la arte terapia, que está dentro de la psicología, y pues explórala, ¿no? Porque no la vas a encontrar ni aquí ni allá, ni no sé, no es tan fácil como tener ese contacto. Entonces, de ahí me empiezo a investigar, ¿no? Tengo como la oportunidad de conocer a personas como Joseph, que es un español que estuvo viviendo aquí en Juárez un tiempo y nos daba como sesiones de danzoterapia. Él con una experiencia también vasta allá en España, ¿no? Porque sabemos, bueno, vamos a decir como que la danzoterapia se da como en varios lugares, ¿no? Hasta Estados Unidos, también alguna parte de Europa, Argentina también es como un semillero, ¿no? Donde empieza a surgir, pero todas estas pues tienen como diferentes, vamos a decir, estructuras, ¿no? Y entonces lo maravilloso, donde la danza se presenta de diferentes formas, a través de la experiencia humana le empiezan a dar forma para apoyar a las personas. Miren, desde la perspectiva de Neuroartes estamos siempre tratando desde varios años de pensar fuera de la caja. Entonces cuando escuchamos la palabra danzaterapia o arteterapia, que sí son disciplinas realmente avenidas muy interesantes, siempre nosotros desde la perspectiva de Neuroartes buscamos una manera de pensar fuera de la caja de la psicología, fuera de la caja de la danzaterapia y fuera de la caja de la arteterapia, ¿no? Entonces, lo que me interesa en lo que estás diciendo es más que la danzaterapia, los movimientos, ¿no? Que van más allá de la danza, ¿no? La expresión corporal, cómo nuestros cuerpos se mueven, cómo nuestros cuerpos viven en el mundo, ¿no? Sí, no solamente experimenta, pero que estructuramos, como nuestros cuerpos, los movimientos de nuestros cuerpos estructuran
nuestro mundo, ¿no? Entonces, justamente, ¿tú crees que hay una relación o has visto una relación entre los movimientos corporales y los estados mentales? Completamente, ¿no? Es una dinámica a la par. O sea, yo no creo que están separados, no es que uno mueve al otro, ¿no? La mente al cuerpo y el cuerpo a la mente. O sea, hemos visto, por ejemplo, no se puede mantenerse alegre con una postura triste, ¿no? O sea, podemos como ir como experimentando diferentes movimientos y diferentes movimientos nos van a traer diferentes sensaciones, en algunas emociones, sentimientos y pensamientos. Hago un ejercicio muy interesante con el lenguaje también, porque luego también entra el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje verbal, las palabras, hacíamos un ejercicio con el movimiento donde todo el tiempo estamos diciendo la palabra no, y los movimientos suelen ser cerrados o rígidos, ¿no? Y cuando integramos la palabra sí, los movimientos suelen ser más abiertos, ¿no? Y más creativos. A ver, fuera. Tú estás diciendo que hay posturas corporales que reflejan estados anímicos, estados emocionales. Así es. Y que entonces una postura así, por ejemplo... podría reflejar, por ejemplo, intimidación, dolor, tristeza, depende de la persona. Sí, o sea, que se somatizan las emociones. Así es. O sea, que definitivamente una posición así, una postura así, el cuerpo se encoge, los órganos no funcionan de forma natural, los músculos se tensan, los tendones se tensan. Así es. Entonces hay una postura rígida y el cuerpo, la energía del cuerpo no circule de forma natural. Ahora, una pregunta, cuando tú dices que el lenguaje, o sea, ¿el lenguaje viene a reforzar las posturas o el lenguaje? ¿Cuál es la función del lenguaje? Sí, cumple una función programática, por supuesto, del cuerpo. Sí, y si no estamos conscientes de que el lenguaje no soy yo, ¿no? Si nosotros podemos desprendernos de pronto del lenguaje y decir, bueno, esta palabra no necesariamente está dentro de mí o me pertenece de una manera como condicionante, puedo cambiarla, ¿no? Puedo cambiar incluso mi expresión del lenguaje, pero como eso no es algo que nos enseñan educativamente, no tenemos una educación del cuerpo, no tenemos una educación del lenguaje, entonces lo que sucede es que pareciera que las emociones, el lenguaje, ¿no? Y todo lo que viene con mi expresión corporal pareciera que ya está condicionada, ¿no? Y entonces el movimiento viene y rompe, pum, eso, ¿no? La intención de que veamos la diferencia, las posibilidades y que paso a paso puedes ir improvisando, o sea, que cada paso que das es una improvisación de la experiencia de la vida. Y entonces las posibilidades se abren. Sí, no, pero se puede ilustrar también con el traumatismo, ¿no? Porque a veces cuando hay paciente que vive un traumatismo fuerte, hasta no pueden moverse la mano, no pueden mover el brazo, y un pequeño gesto de los dedos o de la muñeca o del antebrazo le permite liberarse de muchas cosas. Porque efectivamente, tú tienes razón, no hay una educación del cuerpo en el sentido que ahí está, o sea, que ahí está el cuerpo, es una máquina, tenemos un cuerpo en lugar de pensar somos cuerpo. Entonces, tenemos un cuerpo, voy ahí a ver lo que hacemos con el cuerpo, pero si somos cuerpo, si pensamos nuestro cuerpo, entonces somos cuerpo, entonces nuestra actitud, nuestra vida cambia. Sí, creo que ahí está como mucho esta idea de que la mente está en el cerebro únicamente, ¿no? Y el cuerpo está lleno de neuronas por todos lados. Es decir, la información corre igual por todo el espacio, ¿no? Y entonces, si yo muevo un espacio corporal, estoy moviendo un espacio cerebral. Si muevo un espacio cerebral, puedo mover una parte corporal. Y entonces los cambios pueden ser simultáneos. Sí, yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, o sea, que el cerebrocentrismo, o sea, concentrar todo en el cerebro, sí es una teoría que ya en 2000 años con filósofo griego Platón, pero que sí nos ha ayudado bastante, pero hoy en día, yo como lo acabas de decir perfectamente, nosotros como seres sensibles no nos reducimos al cerebro. Definitivamente, el cerebro está haciendo mapas constantes, dinámicas de todo nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo está estructurando el mundo que vivimos. Entonces hay interrelaciones constantes basando en el cambio, en el ritmo, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuál es la importancia del ritmo? Entonces, por ejemplo, en tu práctica profesional,
Bueno, primero apoya muchísimo como a la integración al grupo, apoya también la identidad, ¿no? Reconocernos entre nosotros y, o sea, como la diferencia entre nosotros y a llevar a cabo algo melódico, ¿no? Que no nada más la música. De pero hecho, la música ¿a qué te refieres identidad de grupo y a qué te refieres eso? Sí, bueno, por ejemplo, yo soy maestra de danzas polinesias, eso es algo importante. Y una parte importante de nosotros es que trabajamos mucho con percusiones. La percusión es parte de nuestra danza casi en el 90%. Entonces la percusión, y digo nada por hablar de la percusión, es muy similar al corazón. Siempre les digo, la primera percusión que escuchamos en la vida fue la del corazón de nuestra madre, ¿no? Y entonces esa percusión ya te va diciendo y te va hablando de un vínculo con el otro. Y entonces si volteamos a ver el ritmo de las personas, es decir, como camino, cada cuando doy un paso, cada cuando doy una voltereta, cada cuando realizo una actividad, cada cuando estoy cambiando, entonces puedo darme cuenta de cómo es que yo manejo también mi pensamiento y cómo es que manejo también mi intensidad, cómo es que manejo mi presión, cómo es que manejo muchísimas cosas. Entonces yo he tenido grupos que están completamente integrados, ¿no? En sus formas, en sus conocimientos, o sea que tienen como la base, la misma base, y sin embargo se denota el ritmo de cada ser humano, ¿no? Y pueden llegar exactamente, comenzar en el mismo momento y terminar en el mismo momento, pero cada una tiene una melodía distinta porque el ritmo se nota distinto. O sea, tú dices cada cuerpo tiene su melodía. Sí. Cada cuerpo su melodía. Así es. Bueno, el ritmo del latido del corazón en las percusiones africanas, el ritmo es el ritmo de la naturaleza. O sea, sí. uno hace una simbiosis con la naturaleza a través de las percusiones. Sí, de hecho, algo importante, por ejemplo, aún siendo bailarina, yo no sabía, un día estaba hablando con un maestro de música, estábamos platicando y no sé qué, y yo como que buscando existencialmente, ¿no? La parte de cómo existimos a través de la música, y me dice, momento, es que la música nace a través de la experiencia de la naturaleza, ¿no? O sea, el ser humano voltea y ve que el árbol tiene un sonido y empieza a asimilarlo, ¿no? Ve que el ser humano tiene un movimiento en sí y empieza a darle una música a ese movimiento, y entonces es al contrario. Y la parte del movimiento es buscar, como la expresión, es buscar que esta parte de escuchar al cuerpo empiece a crecer en la persona para que la persona pueda tener más conocimiento, un contacto con el cuerpo que también tiene información valiosa de nuestra historia, nuestra genética y en general de nuestra personalidad, ¿no? De cómo funcionamos, y para que pueda tener un mayor, vamos a decir, control, pero no este control de lucha de poder. Exactamente. No hay que entrar en una lucha de poder con uno mismo, ¿no? Pero el ritmo yo creo que es fundamental, ¿no? Y el ritmo de las experiencias, ¿no? Que vivimos una sucesión de experiencias, estas experiencias tienen un ritmo, ¿no? Entonces debemos estar conscientes del ritmo de nuestras experiencias. Y efectivamente, si no pensamos y si no escuchamos nuestro cuerpo, tenemos posturas así y todo se tensa, ¿no? Sí. Y entonces las enfermedades nacen. Sí, definitivamente, ¿no? No nada más es como lo podemos ver, digo, la experiencia fue que a través de el trabajo con personas psiquiátricas y con personas, en hospitales psiquiátricos y con personas con enfermedades, entonces pues se pudo darse cuenta de que el cuerpo tenía un valor importante, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿no será que necesitamos entonces reeducar en este tema y voltear a ver al cuerpo y a la mente como uno solo, como ya se proponía, ¿no? Laban, por ejemplo, decía que el mente, cuerpo y espíritu, ¿no? O sea, no era una cosa separada y necesitamos empezar a ver al cuerpo de esta manera holística, que desde la psicoterapia humanista se intenta, ¿no? Trabajar con esta parte y con la fenomenología del movimiento para poder tener una escucha mayor de lo que el fenómeno o la persona está presentando en el momento. Mire, pero vivimos hoy en día una vida tan acelerada que no nos tomamos el tiempo de escucharnos y de pensarnos, ¿no? Uh-huh. Y ahí como que nos disociamos, nos separamos de nosotros mismos, ¿no? Sí, de hecho, una del común en la psicoterapia, ¿no? E incluso en la danza misma, podemos ver que la persona puede reflejar la idea de que está como fuera,
Y cuando digo fuera, incluso tenía un paciente que tenía nombre a este ser o a este ente que estaba fuera de su cuerpo, ¿no? Y es una disociación, o sea, cuando la persona está como pensando que su mente es una y que su cuerpo es otro, y ya estamos disociados, ¿no? Y entonces conectarnos nos ayuda a hacer, bueno, en el mundo del desarrollo personal puede ser más asertivos, pero también estamos hablando de conectar como el sentimiento, la emoción con pensamientos, creencias, claro, y poder hacer una reflexión de qué de estas creencias, valores o cosas que hemos estado viviendo queremos que sigan en el presente, que esa es una de las cosas más importantes, porque a raíz de hacer esta reflexión de situaciones traumáticas del pasado, por ejemplo, a traerlas al presente no es más que para saber qué de eso se queda. Pues nosotros desde la perspectiva de Neuroartes trabajamos el trauma desde el presente, o sea, como que estas ideas de volver al pasado, no, para nosotros es un poco obsoleto este acercamiento, ¿no? El traumatismo se vive en el instante presente y afecta el cuerpo en el instante presente. Y ahí es donde se trabaja. Exactamente, se trabaja en el presente y se busca, por ejemplo, lo que está sucediendo en el cuerpo cuando hay una emoción fuerte, ¿no? Y entonces trabajamos el cuerpo para justamente trabajar las emociones, ¿no? El tema de las emociones en el presente o el presente me parece fundamental, ¿no? Porque como que escapamos al presente, o tenemos una tendencia a escaparnos del presente, ¿no? A pensar en el pasado, a proyectar el futuro, y no vivimos en el instante presente, ¿no? Entonces, si no vivimos el instante presente, implica que no vivimos nuestras experiencias y no somos conscientes de nuestras experiencias presentes, entonces no vivimos el ritmo de cambio de nuestras experiencias. Y justamente lo que me gusta con esta conversación que tenemos es poder encontrar a alguien que trabaja este ritmo en el presente, ¿no? Para concientizarnos de nuestras experiencias, del ritmo de nuestras experiencias. Hay unos casos en tu profesión que han sido como, que te han marcado mucho en cuanto a cuerpos no presentes. Sí. Voy a decir casi inmóvil. Sí, de hecho, he tenido varias experiencias, ¿no? Una ha sido en centros psiquiátricos, otra ha sido en grupos de danza específicamente, y otras han sido desde la terapia, ¿no? O sea, desde la terapia individual, la terapia grupal, o sea, como que han salido, ¿no? Y una de las cosas que tengo así como muy marcadas, y que ahí es donde digo yo, es que tengo algo que hacer, ¿no? Con esto, y por qué no hay que desarrollarlo y todo lo que pueda como aprender. Tenía como la labor como practicante de psicología, trabajar con la terapia ocupacional dentro de lo que es el centro psiquiátrico, el hospital psiquiátrico, y bueno, el común denominador es que teníamos, bueno, personas con depresión, personas diagnosticadas con bipolaridad, personas con esquizofrenia. Y lo general con el tema de la esquizofrenia es que no suelen ser personas que se relacionan, ¿no? Están como en un mundo alterno que no conocemos. Y entonces de esta forma le pedía oportunidad como al psicólogo jefe que estaba en ese momento, y le digo, déjame hacer un ejercicio de movimiento con ellos, ¿no? Y entonces entro yo y me empiezo a mover, ¿no? O sea, simplemente fue como este espacio circular donde todos los acomodamos de manera en un círculo, y empiezo a bailar, ¿no? Y empezamos a seguir la música y empiezo a mirarlos y a buscar cómo conectar con ellos a través del movimiento y conectar con ellos a través de la vista, ¿no? De alguna manera integrarme a ellos, porque no se trataba de que ellos se integraran a mí, sino integrarme yo a ellos. Y entonces entramos en labor, y el primer comentario que escucho del jefe es: se quedaron contigo toda la actividad, ¿no? En la terapia ocupacional los ponen a jugar, los ponen a pintar, los ponen a hacer un montón de cosas, y sin embargo este espacio les había funcionado para terminar la sesión junto conmigo, incluso al punto en el que ellos iban dando también luego indicaciones de movimiento, ¿no? O sea, como yo les pedía que entraran vamos a decir, como al liderazgo en ese momento de poner en la mesa algún movimiento, y hubo quienes lo pudieron hacer, algo que no era, no se cree posible de alguna manera, ¿no? Entonces entraron al juego, terminaron la actividad, algo que no suele suceder.
Otra cosa bien importante, yo trabajo con danzas polinesias. Te puedo interrumpir, Sí. me interesa que si puedes hablar, porque usas la palabra juego, la utilizaste 2 o 3 veces, este aspecto lúdico, ¿no? ¿Tú crees que a través de los movimientos corporales se puede introducir esta noción, esta idea de juego, de jugar con los movimientos, Sí. de jugar con nuestro Claro, cuerpo, la y improvisación. de jugar solo, pero también en grupo, En grupo. de hacer una actividad lúdica, para decirlo así, Sí. un juego corporal? Y si hay un juego corporal con varios individuos, ¿cuál es el efecto que has podido percibir en el grupo? Sí, bueno, la parte del juego dentro de la danza, como lo he manejado desde la forma educativa, ha sido, con el movimiento ha sido mucho como primero esta integración de los ritmos, ¿no? Lo hacemos mucho como que con movimientos de música, bueno, de sonidos con el cuerpo, pero también como con esta parte creativa. Ajá, jugamos mucho como al tema de cambiar como las estructuras mentales que tenemos de una imagen, y entonces cuando se trata de representar historias no hay ninguna otra mejor manera de jugar que entonces meter lo que se nos viene a la mente, ¿no? La improvisación dentro de la danza creo que es lo más parecido al juego. ¿Y tú usas música o tú usas percusiones corporales? También. ¿Se Sí. trabajan percusiones Sí. corporales así? Ajá, sí. No. Es que las danzas polinesias tienen lo que es la jaca, ¿no? Entonces la jaca es como mucho con la percusión. Pero además de eso, bueno, cuando he tenido oportunidad de trabajar con grupos de niños, por ejemplo, en temas de arte terapia, entonces trabajo ahí mucho como el tema del ruido, ¿no? Del tema del sonido a través del cuerpo, a través de lo que tengo enfrente, no, o sea, no necesariamente de un instrumento, sino con mi movimiento, que es lo que puedo hacer, ¿no? Y ahora este grupo de personas que viven con esquizofrenia, ¿era un grupo numeroso? Estamos hablando de que el hospital contaba con 33 pacientes con esta variedad de condiciones, y de esquizofrenia en ese momento había al menos, me parece que eran como 3 o 4 personas dentro del grupo. Ok, entonces trabajaste con 3 o 4 personas. ¿Y qué pasó con el contacto visual entre ellos y contigo? Había el ritmo, hablando del ritmo, ¿no? O sea, había momentos muy específicos donde había contacto, pero no es que ellos buscaran el contacto conmigo, eso es importante decirlo, sino que yo buscaba posicionarme en un espacio donde hubiera contacto con ellos. De acuerdo. Ajá. No es al contrario, no es yo, o sea, yo no puedo llegar con ellos y pedirles algo que está en mi estructura mental versus la de ellos, ¿no? Claro. Y entonces de esta manera era como ahí justamente hacía como el enganche, y ahí es donde ellos podían entrar, ¿no? Esas 4 personas y un tanto más, ¿no? Eran como 25 personas las que estaban en ese momento en el grupo. Pero me es bien importante lo que dices, porque yo creo que hay un tema así que muchos de terapeutas o psicólogos tienen expectativas, o sea, entran en un grupo con sus propias expectativas y están como exigiendo que el grupo se adapte a sus propias expectativas, ¿no? No, yo creo que desde la educación y desde la psicoterapia, porque lo he vivido también desde la parte educativa en la propia danza, es el grupo. Sabemos que la materia prima más importante, ¿no? O sea, yo no sé, ahí no se trata como de un material, no se trata de algo visual, ¿no? Entonces, de algo visual me refiero material. Entonces, necesitamos comprender qué es lo que está ahí, ¿no? Qué es lo que está ahí contenido en el cuerpo, qué es lo que está ahí contenido en la mente, y qué es lo que quiere expresar además. Y que ese ser tiene una autonomía, tiene una independencia, y que tiene una intención de estar ahí. Y entonces, si además eso lo integramos con el hecho de que es un grupo, ¿no? Y que son varios y que cada uno trae diferentes cosas, con eso tenemos que Sí, porque trabajar. la autonomía es diferente en función de los cuerpos, de toda forma. Sí, claro. Cada uno vivimos una autonomía diferente. ¿No? Ajá. Entonces, ¿cómo puedes a través de los movimientos así en grupo hacer que las autonomías vibran a la misma frecuencia, para decirlo? ¿Cómo, claro. ¿Hay manera o percibes tú este cambio de frecuencia? Yo creo que ahí viene también como mi experiencia personal y de dónde vengo yo instruida en cuestión de la danza. Las danzas polinesias tienen mucho como este sentido de unidad,
no hay vamos a decir, como no hay una expresión como la tiene la danza contemporánea o la danza, no sé, la danza actual, respecto a que hay personas al frente que son las que llevan la dirección y luego yo muevo al principal y muevo a los monitores y demás. No, la danza, lo que es el hula y las danzas polinesias están acostumbrados a que todos tienen que hacer la mejor parte, ¿no? Y entonces, cuando todos tenemos que hacer la mejor parte, no hay manera de que el que lo hace mejor deje a los demás atrás y no hay manera de que los otros se queden atrás. De acuerdo. Ajá. Y entonces, desde esa parte, nosotros trabajamos mucho con el sentir del otro. Entonces, yo necesito saber dónde está posicionado el otro y no visualmente, sino necesito trabajar con todo lo que es la intuición de mi cuerpo para poder ser parte de eso y poder llevar a cabo esta representación. Miren, nosotros en Neuroarte tenemos una serie de dinámicas así que no son danza polinesia, pero justamente donde vemos que los cuerpos están totalmente desfrecuenciados, ¿no? Y no hay una intuición hacia el cuerpo del otro, o sea, que tenemos miedo de nuestro cuerpo, tenemos miedo del cuerpo del otro, no nos sentimos seguros con los cuerpos de los demás. Entonces hay una falta de confianza en los cuerpos, ¿no? Definitivamente, a través de unas dinámicas que nosotros tenemos, sí es muy evidente eso, ¿no? Como podemos sentir, por ejemplo, nos ponemos los dos cuerpos, tú y yo, y ponemos un pedazo de madera, una madera, entre nuestros cuerpos, por ejemplo en el ombligo y todo, y hacemos una red de 4, 5, 10, 20 personas con pedazos de madera así para hacer una red de cuerpos y todo este cuerpo se tiene que mover y te das cuenta que se caen los pedazos de madera porque hay una falta de coordinación entre los cuerpos, ¿no? Y luego cuando hacemos lo mismo sin los bastones es aún peor, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, como que no sabemos qué hacer con nuestro cuerpo, ¿no? Claro, porque está desconectado, ¿no? Está desconectado con esta educación donde el raciocinio está por encima, ¿no?, de la experiencia corporal. Cuando la experiencia corporal nos dice una cantidad de cosas, de hecho en la psicoterapia lo vemos, ¿no? La experiencia de nuestras emociones, la evitación de hecho de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, esas experiencias, así sean negativas o se consideren negativas, estarlas evitando, lo único que genera es que en algún momento la persona tenga una situación neurótica, ¿no? Y ahí es donde viene la dificultad, ahí es donde está el conflicto. Ahorita en tiempos de pandemia, ha sido como muy inevitable dentro de la psicoterapia tener que entrar con la psicoeducación de lo que son las emociones y para qué funcionan, ¿no? Y que el funcionamiento no tiene que ver únicamente con el conflicto referido, ¿no? Sino tienen que ver con la forma en la que dirigimos nuestra vida completamente. Y bueno, entonces ahí viene la danza, ¿no? Donde podemos crear estos espacios donde le podemos dar luz y expresión a las experiencias personales, tanto sentimientos como emociones, ¿no? Sensaciones también que van de la mano con esto, y entonces al darle oportunidad a la expresión, entonces empiezo a integrar, ¿sí? Y cuando integro experiencias, integro duelos, integro emociones, entonces es más fácil que yo pueda escuchar al otro. Pero veo una dificultad en lo que estás diciendo, porque en tiempo de pandemia los cuerpos se alejan uno del otro. Uh-huh. Si nosotros somos seres sensibles, sociales, necesitamos, por nuestra propia naturaleza, el imperativo biológico de estar en contacto con el otro, ¿no? Uh-huh. Estar en contacto con el otro es un imperativo biológico, uh-huh. Pero en esta pandemia las gestiones políticas hacen que debemos separar todos los cuerpos, ¿no? Se tiene que alejar un cuerpo del otro, cuando en realidad nuestra sobrevivencia como especie depende del contacto social con los otros cuerpos, ¿no? Entonces, ¿cómo está la situación de la danza o de este tipo de terapia que tú haces a través de los movimientos? Porque a través a nivel virtual son nada más representaciones de cuerpo, no son los cuerpos.
Así es. No hay como una, vamos a decir, como una interconexión, ¿no? Una sensibilidad, no es como que tan fácilmente me haga sentir al otro. Yo lo que apliqué o lo que trabajamos, porque sí, por un buen tiempo, de hecho fue un año prácticamente que estuvimos fuera del contacto físico, lo que sí hice fue reintegrar como, vamos a decir, experiencias pasadas que les permitieran a ellas poder conectar con sus experiencias en grupo. ¿Te refieres a la memoria? A la memoria. Trabajar la memoria como medio. Como medio. Uh-huh. Okay. Eso por una parte. Perdón, la memoria corporal. Sí, la memoria corporal. Sí, estamos hablando de coreografías específicas que ya habían bailado, que además las mantenían vinculadas, que tenían una experiencia emocional entre todas. O sea, que todas las personas que habían estado integradas habían tenido esta experiencia y entonces podían conectar con ella, con esa experiencia, y a través de esa experiencia conectar con su grupo. Esto es muy importante lo que estás diciendo, porque es parte del principio entonces que el cuerpo piensa, que es un cuerpo pensante, ¿no? Uh-huh. Que nosotros pensamos desde la perspectiva de nuestro cuerpo, uh-huh, y no solamente de un órgano, de un solo órgano, ¿no? Así es. O de varios sistemas nerviosos. Así es. ¿No? Pensamos con el cuerpo, ¿no? Así es. Y entonces la memoria está integrada en todo el cuerpo, ¿no? Sí, todo el cuerpo tiene memoria. Bueno. ¿No? Todos los músculos, todo tiene memoria, y entonces es importante reavivarla, trabajarla, conectarnos con ella, saber qué nos dice, cómo nos dice y por qué nos dice. ¿No? Y entonces, bueno, en ese sentido también... Perdón que te interrumpo, sí, pero cuando dices hablar con nuestro cuerpo, todo eso, o sea, nosotros a nivel de neuroarte siempre estamos hablando, estamos diciendo que tenemos que entablar diálogo con nuestro cuerpo, con nuestros órganos. Tenemos que hablar con nuestros órganos, con nuestros músculos, con nuestros tendones. Muchas personas consideran que es totalmente ridículo hablar de esta forma, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué piensas? ¿Hablar con el cuerpo es algo importante? Es tan importante como decía mi abuela, hablar con las plantas, ¿no? Estamos conectados con la naturaleza. Entonces, la importancia de conectar con el cuerpo es como con la naturaleza, ¿no? Somos parte, estamos dentro de la dinámica, estamos viviendo la experiencia, aunque cada quien desde su punto, de todos modos estamos viviendo ese momento y esa experiencia. Y no hay otra manera de dejar el cuerpo fuera, porque si yo lo dejo fuera, de alguna manera el cuerpo empieza a tener como esta dificultad para integrarse, y cuando tiene dificultad para integrarse empiezan las dolencias, ¿no? Siempre pongo un ejercicio muy simple con la mayoría de mis grupos, y esto lo aprendí justamente en un taller de mindfulness, de atención plena, donde nos decían, bueno, vamos a caminar y cada vez más lento, y entonces empezamos a caminar con la música, ¿no? Y siempre volteamos a ver cómo qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué es lo que estamos haciendo con el pie. Y esta conexión con la tierra, empieza como a generar, siempre tiene muchas formas de verse. Y una de ellas es justamente cómo es que va equilibrándose mi cuerpo entre cada paso, ¿no? Que no sabemos lo mucho que hace para poderse equilibrar, y que entonces normalmente la naturaleza es aprender cómo a brincar rápido para que no nos caigamos, ¿no? Pero caerse no es el problema, ¿no? El problema es que después de eso esto se vuelve automático, y cuando se vuelve automático yo ya no sé qué está pasando con mi cuerpo. Uh-huh. Y lo mismo pasa con la naturaleza, ¿no? O sea, si yo no me doy cuenta de que existe la planta que tengo en la mera esquina, a veces no me voy a dar cuenta ni siquiera de si tiene agua o no tiene agua. Claro. Y entonces, ¿cómo le doy vida, sí, uh-huh, a ese ser, ¿no? A esa naturaleza. Hablar, por ejemplo, a mí me gusta mucho traer como a la mesa los estudios que ha hecho Masaru Emoto, con el tema del agua. La intención, la intencionalidad, la palabra, el movimiento, todo tiene que ver, ¿no? El agua, si está estancada, se echa a perder, deja de ser agua, ¿no? Entonces, si no hay movimiento, quiere decir que aquello se oxida. El agua que tenía como la mejor forma, la mejor, vamos a decir, consistencia, la mejor
forma molecular era el agua que estaba libre, la que corría en el río, en los lagos, en los mantos acuíferos, ¿no? Que tiene como otra forma, que además está filtrando a través de la tierra, que es parte de esa filtración de todo lo que la tierra le da, le entrega, ¿no? Y entonces eso mismo llega a nosotros, ¿no? Nada más que llega a través de un tubo. Y entonces llega con el tubo, y cuando llega en el tubo llega con otra forma molecular. Entonces de esa manera no entra en las células, no hidrata y no necesariamente nutre. Y es algo que es súper valioso, ¿no? Y entonces él empieza a hacer como estos estudios, y dentro del agua empieza como a poner etiquetas y demás, y esas etiquetas cambian la formación molecular. Ajá. Y entonces ponía palabras como amor, ponía palabras como, no sé, tristeza, ponía palabras como nada, cero, sin palabra. Y sin palabra, o sea, sin intención, sin atención, también. Pero la intención, cambiaba. yo creo que una de las bases de nuestra vida es justamente poner intenciones. ¿Cuál es tu intención de vida, no? Eso, pero si regresamos un minuto a los pacientes que viven con esquizofrenia, ¿cómo atenderlos a nivel de cómo llegar a estas personas con el concepto de intención, ¿no? Si tú trabajas los movimientos con estos pacientes, supongo que trabajas estos movimientos en base a unas intenciones o una intención de cómo comunicar la idea de la importancia de la intención en un grupo de pacientes con esquizofrenia. Yo creo que ahorita lo decía, ¿no? La primera intención de un acercamiento con ellos nunca va a ser traerlo a mi mundo, ¿no? O sea, como traerlo a lo que yo hago, traerlo a lo que yo creo que debería de hacer. Pero si hay si logro la primera intención, que era conectar con ellos, ¿no? Era a través de la mirada, y entonces un movimiento, y si yo veía un movimiento del distinto al mío, yo seguía su movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de ese movimiento es que él se siente escuchado, y a través de esa escucha es donde entonces podemos intercomunicar, ¿sí? Y la intención, pues obviamente, bueno, en el tema del paciente psiquiátrico es mucho de que va perdiendo como sus capacidades motrices, ¿no? Empieza a haber una atrofia generalizada, ¿no? Tanto de los órganos como la parte muscular, lo que son tendones y demás. Y entonces, en tanto el cuerpo se mantiene móvil, también la persona sigue viva. Si no, generalmente lo que sucede es que esas personas terminan en la muerte por su propia enfermedad, que es esta atrofia general, ¿no? Del cuerpo. Y entonces esa es la importancia de que ellos tengan movimiento, ¿no? Hasta ahí en un hospital psiquiátrico. También que ellos no solamente tengan movimiento, pero que ven personas en movimientos. La presencia vamos a decir, de expresión corporal con pacientes psiquiátricos es muy importante. Una persona que tú, por ejemplo, si vas a un psiquiátrico, que empiezas a moverte, hacer movimientos corporales, es muy importante, porque a través de las neuronas espejos, pues los pacientes pueden vivir e integrar justamente los movimientos que tú estás haciendo. O sea, sí. Las neuronas espejos motoras nos permiten simular y anticipar los movimientos del otro, ¿no? Claro. Entonces no es nada más que muévete, paciente, muévete. Sino, no, yo me muevo porque al moverme genera a través de las neuronas espejo del paciente una serie de movimientos internos no conscientes del paciente, pero ahí vuelve a funcionar, para decirlo así. Así es. Y yo recuerdo mucho porque de verdad fue una experiencia muy importante, yo creo que en mi visión respecto al movimiento. Tienes un hospital psiquiátrico donde los pacientes suelen tener un movimiento más o menos similar todos los días, ¿no? De inicio, de un cuarto a otro, del cuarto al comedor, del comedor al baño, qué sé yo. Tienen movimientos muy específicos y muy cerrados de inicio. Segundo, la naturaleza de sus condiciones los lleva a tener un gusto por algo, ¿no? A sentarse en cierta silla o en cierto lugar donde les da el sol, y entonces de hecho generalmente el enfermero es quien hace este cambio de espacio para que la persona pueda tener otra experiencia, porque si no difícilmente el paciente la busca. Y en ese sentido, en un hospital, y aparte digo, tomando en cuenta que la labor importante de los enfermeros, educadores y psiquiatras y psicólogos que están ahí, no es necesariamente el movimiento, sino estar al cuidado de ellos, entonces su movimiento también es muy repetitivo,
Su manera de expresarse, su manera de moverse, su manera de convivir con ellos es muy repetitivo. Incluso el lenguaje, el tono de voz que utilizan con ellos suele ser repetitivo. Y entonces, en tanto que es repetitivo, difícilmente el paciente busca o conecta con eso, ¿no? Versus que llego yo, ¿no? Y de pronto y ahorita te sé la seña, ¿no? Porque es esa seña, ¿no? O sea, para mí fue como eso, no es que haya hecho eso, pero es como eso. O sea, si de pronto yo me paro en un patio con pacientes psiquiátricos y hago esto, ¿no? Que es distinto a lo que todos los demás han estado haciendo, o lo que hice, que fue pararme en medio del círculo y solamente empezarme a mover sin algún sentido, entonces el paciente fue como, algo está pasando ahí. Ajá. ¿Por qué? Porque sí estoy interrumpiendo vamos a decir, como esta dinámica que se lleva. Entonces llego, interrumpo, y eso me apoya a como tener como esta tensión natural. Y de hecho yo recuerdo que tenía como la mirada también de enfermeros y del psicólogo en jefe, y yo decía por dentro, muy, muy dentro, y aún así no paré, pero decía yo, es que van a pensar que yo estoy loca. Ajá, porque ellos están tan acostumbrados a esta forma de moverse dinámica dentro del hospital, que definitivamente yo llegué a romper con eso. Pues incluso los propios enfermeros o enfermeras y los médicos que trabajan en este ámbito psiquiátrico tienen los cuerpos atrofiados. Ajá, hay una expresión, ¿no? Y eso es bien importante, porque entonces nos hace ponernos a pensar cuál es la cultura que estamos viviendo en un espacio de trabajo, independientemente sea un hospital o no. Puede ser el hospital, puede ser la industria, puede ser la oficina, puede ser lo que te guste, ¿no? Y de pronto hay una similitud, ¿no? En formas, ¿no? Y no me puedo permitir. Y entonces la base de las experiencias de la danza, ¿no? Por ejemplo, en las artes escénicas, es justo eso. Poder llegar y romper con esto que hemos estado vivenciando, ¿no? Y en muchos de los casos, como que conectar con el que está viendo aquella experiencia, ¿no? Que pueda reflejarse con mi experiencia de alguna manera, decías ahorita las neuronas espejos, y pueda vivenciar y experimentar a través de lo que yo le estoy trayendo a la mesa, que es distinto. Ese es el punto, esta vivencia a través del cuerpo del otro, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante la danza contemporánea también, ¿no? Sí. Presenciar coreografía de danza contemporánea, porque a través de nuestras neuronas espejo como público vivimos internamente los movimientos de los bailarines, ¿no? Qué bueno que lo dices. Y entonces ahí sabemos que el movimiento no es únicamente lo que es perceptible para el ojo. Claro que no. Y esa parte me encanta, porque yo, bueno, también desde mi experiencia, una vez estaba preparándome para una competencia, y el último párrafo de la canción no lo había logrado memorizar. Por alguna razón, el tiempo, mi responsabilidad como maestra, lo que sea, no había logrado terminarlo. Y entonces me acuerdo mucho que me voy a dormir, y me voy a dormir pensando en el movimiento de ese último párrafo. Una y otra vez lo entrené antes de dormir. Terminé soñando con el párrafo, me levanté, me desconecté del párrafo, tenía que llegar a la competencia, llego a la competencia y el párrafo termina estando dentro de mi memoria muscular. Es decir, mi conexión con el cuerpo ha sido tal que me ha permitido que en algún momento mi movimiento pueda reflejarlo, independientemente de si tú lo puedas ver o no lo puedas ver. O sea, yo de todos modos tengo mi experiencia de movimiento detrás de eso. No, yo me relaciono perfectamente con eso, porque cuando yo ahora no dejé de tocar el piano hace muchos años, pero antes me acuerdo cuando tocando o componiendo música, en realidad vivía la danza de la música internamente. O sea, antes de tocar el instrumento, la música estaba dentro de mi cuerpo, entonces mi cuerpo estaba musicalizado, todas las partes internas del cuerpo estaban expresando melodía y ritmo, ¿no? Entonces lo hace a través del contacto con tu propio cuerpo, siendo consciente de tu propio cuerpo, y ahí te das cuenta que también es la importancia de los movimientos corporales con los pacientes psiquiátricos o a nivel de salud mental, es trabajar los micromovimientos, ¿no? Los micromovimientos no
como que no perceptible a la vista, como bien dices, porque este es perceptible a la vista, pero si me pongo de pie y que no me muevo, me muevo. O sea, no me muevo de un metro para el otro, o sea, no me explico, ¿no? Sí. Pero internamente se mueve todo mi cuerpo. Entonces, a través de la mente puedes justamente trabajar diferentes partes internas de tu cuerpo para que se muevan, desbloquear, para decirlo así, todas las partes internas de tu cuerpo a través de la inmovilidad, que parece en el mundo occidental algo totalmente ridículo, porque todo el mundo va al gimnasio para hacer movimientos, pero ¿cómo es posible que ustedes se queden una hora de pie sin moverse? ¿Me entienden? Sí. Sin embargo, son elecciones muy grandes de eso sobre justamente a vivir tu cuerpo, para donde darte cuenta que tu cuerpo piensa a través de los movimientos, de la experiencia. ¿Te acuerdas lo que estamos hablando antes? Del ritmo de las experiencias. Ser consciente de los ritmos de la experiencia de tu cuerpo. Vamos a decir tu cuerpo interno, para decirlo así, ¿no? Claro. Y entonces ahí se abre un mundo de posibilidades. Ahí es donde también podemos... vamos a decir, como ir integrando habilidades, ir integrando experiencias, ir integrando capacidades de una persona que tiene estas posibilidades en su mesa, ¿no? Estas experiencias en su mesa, difícilmente va a confluir con el conflicto, o va a confluir con la parte neurótica de su personalidad, o va a confluir con... No, o sea, va a confluir con lo que le está presentando a su cuerpo, que puede experimentar y que puede vivir, y como las posibilidades, y integrar lo que funciona y lo que no funciona dependiendo del tiempo y el momento en el que está. Pero ¿estarías de acuerdo para decir que hay momentos que nuestros cuerpos tienen que explotar? O sea, explotar, no sé si la palabra es correcta, pero por ejemplo, expresar nuestras emociones a través de movimientos corporales. Hay culturas, por ejemplo, yo vivo en Estonia y en Estonia no es bien visto de manifestar, que el cuerpo manifiesta sus estados emocionales, ¿no? Ah, claro. Por ejemplo, no se puede llorar, por ejemplo, no se puede llorar, no se puede gritar, no puedes saltar en la calle, ¿no? Por ejemplo, si algo... Te asusta o cualquier motivo, ¿no? Tienes que estar como controlado. Sí, eso, el control. El control es una forma de mostrar que uno es fuerte, eficiente, que nosotros somos máquinas eficientes, que tenemos que producir cosas y que producimos las cosas de forma la más eficiente posible, porque no tenemos tiempo de manifestar nuestras emociones. Claro. Y no los decimos, ¿no? De hecho, hay un chiste, bueno, es más que un chiste, es parte de la campaña del gobierno de Estonia para atraer inversión extranjera en el país. Hacen carteles por todos lados, afiches por todos lados, y los ponen en el mundo entero. Y hay un afiche que dice, hay un estonio, un estonio, que llama tanto a su esposa que estaba a punto de decirlo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está. Y entonces, esta es la verdad, la realidad, pero es una realidad que muestra que el cuerpo no existe en Estonia. Ya estamos entrando, espero, en la época post-pandémica, y que realmente hay una epidemia, una pandemia de problemas de salud mental a nivel mundial, independientemente de las culturas, independientemente de cómo los cuerpos se expresan en función de las culturas. Pero ¿cuál sería tú, como profesionista que trabaja con el cuerpo y cuestión de salud mental, cuáles serían tus recomendaciones o sugerencias a todos nosotros, a todos nuestros cuerpos? ¿Qué podríamos hacer como cuerpos, ¿no? Sí, pues yo creo que inicialmente empezar a escucharlo, pero te voy a decir que ahora que estoy recibiendo como los pacientes con situaciones, son situaciones distintas, ¿no? O sea, pareciera que la pandemia no es la causante, ¿no? Sin embargo, sabemos que el contexto tiene que ver, porque todo...
converge en una sola cosa, y entonces el contexto ha tenido mucho que ver, ¿no? De pronto tenemos estas culturas o estas formas de vivir donde la expresión de la emoción no es posible, donde el control del cuerpo y el control de todo lo que pienso, o el control, y digo control, no me refiero a que de verdad haya un control, me refiero al hecho de que hay una compresión, hay una presión, hay una tensión, ¿no?, en el cuerpo, para que no refleje absolutamente nada sin que yo esté consciente de lo que quiero decir o hacer, ¿no? Y eso termina generando como muchas dificultades físicas, y no solo físicas, que entonces si decimos que hay un cambio del físico hacia lo mental, pues obviamente también genera situaciones mentales, ¿no? Entonces, muy importante lo que decías también hace un rato del tema de la soledad, ¿no? Todos estos estudios han mostrado que el confinamiento, aunque médicamente es la mejor vía, si así lo proponen. Este es discutible. Esto es discutible, pero es la propuesta, ¿no?, médica, de que es la mejor manera en la que se puede contener una pandemia, ¿no? Lo que no estábamos, para lo que no estábamos preparados es para entender que no se podía tener a los cuerpos separados, y que incluso, ¿no?, entre nuestra, vamos a decir, como falta de conexión entre el cuerpo y la mente no nos dio incluso para darnos cuenta de que incluso estando con la familia dentro de casa podía haber sensaciones de soledad. Claro. ¿Por qué? Porque nuestros vínculos, ¿no?, afectivos, nuestros vínculos personales a veces están fuera de casa y no necesariamente dentro, ¿no? O si yo no sé cómo relacionarme con el que tengo dentro, aunque fuera la única opción que tuviera para hablar, no podía hablar con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Ahí entonces surgen los conflictos, empiezan a surgir todas estas situaciones donde ahora sí nos estamos dando cuenta que la falta de expresión de las emociones, este control descontrolado, ¿no?, que no tiene que no tiene razón de ser, de pronto se vuelve un problema. Ajá. Y sí el ejercicio, sí el movimiento, ¿no?, en general, para distensar, ¿no?, para apoyar al cuerpo, ¿no?, el movimiento, y que no se quedara como ahí encerrado tal y como pareciera que tenían a nuestra mente, pero también como desde esta, vamos a decir, como sensibilidad y este apoyo, ¿no?, buscar este apoyo de acompañamiento para el tema de la emoción, mente-cuerpo, porque es bien importante empezar a integrarlo. Pero esto es perfecto para los adultos, pero también lo que a mí me preocupa, yo supongo que a ti te preocupa también, es todos los niños, o sea, todos los niños que han dejado de ir a la escuela, que durante 1 año o 2 años no han tenido una vida social en sus primeros años de vida, que es que realmente los niños se desarrollan a través de su vida social, cognitivamente, emocionalmente, físicamente, a través del contacto, del juego con otros compañeros o compañeras. Entonces a mí me preocupa un poco eso, ¿no? Me preocupa un poco de ver como los cuerpos de los niños como ya un poco atrofiado, incluso con el cubreboca, ¿no? Los niños jóvenes con cubreboca a mí me causa realmente un malestar muy grande por el desarrollo cognitivo que implica eso, ¿no? Que la parte inferior del rostro es la parte social del rostro con el nervio vago y todo eso, y nosotros necesitamos ver la parte inferior del rostro del otro para reconocernos en el otro, para existir, para validar nuestra existencia. Y bueno, nosotros como adultas ya vamos a decir lo hicimos, para decirlo así, pero no significa que no necesitamos ver el rostro completo, pero me refiero a los niños de 4 o 5 años, ¿no? Que hay niños que ahora nunca han visto el rostro completo de su mamá, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me preocupa realmente no es que me preocupa, me aterroriza. Definitivamente, porque veo toda una generación de niñas y de niños que estamos hablando aquí del cuerpo desde una hora, de la importancia de escuchar el cuerpo, pero estas niñas y estos niños se están desarrollando sin cuerpo, sin la noción de un cuerpo, de su propio cuerpo y del cuerpo social también. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? Sí, yo creo que ahí viene como la parte de la responsabilidad como padres, como quien dirige, como quien apoya, como quien protege, y de las instituciones educativas. Pero en ese sentido si no hay vamos a decir, como una experiencia propia de lo que significa conectarme con mi cuerpo, ¿cómo le voy a enseñar a un niño? Ajá. Y sabes que
aunque sí, a mí también me preocupa porque lo he visto, de hecho he visto ya niños con ansiedad, he visto ya ansiedad incluso hacia la salud, ¿no? Muy fuerte, ya se pueden ver como esos casos de dificultades de sociabilización. Aún así, creo que todavía tenemos la esperanza, sí somos conscientes de que hay que hablarlo, o sea, hay que ponerlo sobre la mesa de la importancia de generar espacios de movimiento, de trabajo, de la interconexión, ¿no? Del tejido social, de esta necesidad de vincularnos unos con otros de una manera colaborativa, porque el niño todavía tiene la posibilidad, porque tiene esta plasticidad, ¿no? Todavía tiene esta posibilidad de romper con eso. Más rápido a lo mejor que nosotros, pero para eso necesita haber un acercamiento, y una de las dificultades más grandes de nuestras comunidades es que hay un adultocentrismo, ¿no? Donde entonces todo depende, o sea, el adulto es el que decide y piensa y cree que lo que cree es la verdad, ¿no? Y sin embargo no es así, ¿no? Y entonces hay que revisar. La plasticidad de los niños está bien, pero los 4 primeros años de la vida los siguen pagando a lo largo de tu vida. Claro. Vuelven a surgir a partir de forma consciente, a partir de los 50 o 60, empiezas a ser consciente de episodios de tu vida en el cual no habías sido consciente. Entonces sale a la luz todas estas cosas. Entonces sí es cierto que durante, por ejemplo, 40 años tú vas a poder romper con todo eso, la vida te atrapa, o sea, que ¿me entiendes? Te regresan las cosas. Sí. El cuerpo te cobra. Claro. O sea, el cuerpo te pasa la cuenta. Sí, de hecho, una de las cosas importantes como para trabajar, hablando del trauma, ¿no? que puede estar como generando todo esto, es que es inmediato, requiere ser inmediato. O sea, ahorita creo incluso que estamos un poco tarde como para hablar, ¿no? Como de trabajar con esto, pero no, o sea, es urgente, claro, ¿no? Trabajar con esos cuerpos y trabajar el movimiento, trabajar la integración de lo que sucedió, de cómo sucedió, para comprenderlo, aceptarlo y darle este movimiento, porque no es que salimos y las cosas van a regresar a donde estaban. Claro. Y creo que es mucho la visión del adulto, ¿no? Y entonces necesitamos comprender que esta experiencia que tuvimos, además separados, necesita ser integrada en todos los grupos sociales y revisar cómo fue vivenciada, cómo fue experimentada, también obviamente desde el cuerpo. ¿Qué ha pasado con mi cuerpo? ¿Cómo me siento con el contacto con el otro? Y cómo veo que es posible este contacto. Fantástico. Mire, Alejandra, ya me parece genial, me gustaría seguir hablando contigo o buscar una otra oportunidad para seguir nuestra conversación, pero ya que estamos hablando de movimiento, aquí desde más o menos 1 hora y estamos sentados. Claro. Aquí sentados, entonces tal vez yo lo que te propongo, vamos a concluir por el momento y nos vamos a dar una vuelta caminando. Yo creo que la temperatura baja un poquito, que es cierto que aquí es un horno, Sí. Entonces, de hecho, las condiciones climatológicas influyen también en los movimientos, ¿verdad? Claro, muchísimo. Es que es parte de nuestras tolerancias. Rapidito te comento, parte del distress, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el estrés negativo que podemos llegar a vivir y que nos puede llevar a una condición emocional negativa. Está la incertidumbre, la ambigüedad, o sea, todo lo que nos genera incertidumbre, todo lo que es ambiguo, todo lo que tiene que ver con la frustración, con las emociones negativas, ¿sí? Y con esta parte de las sensaciones físicas, ¿no? Frío, calor, dolor, como lo pongas, ¿no? Y entonces todas estas, vamos a decir, experiencias se pueden trabajar a través de la danza, a través de la terapia, a través del movimiento, pero la tolerancia no hablamos solamente de este control irracional de sostenerme, ¿no? Sino de buscar este movimiento donde pueda cambiar mi sensación de calor, por ejemplo, al salir del parque, buscar la sombra, ¿no? Buscar posibilidades, claro, pero además desprenderme de la idea de que esto es negativo, por ejemplo. Sí, no, y justamente al respecto de eso, hablaste de la inseguridad, de la incertidumbre. Neuroarte se nutre de unas interpretaciones de la física cuántica y de algunas escuelas budistas y del taoísmo, en el cual se explica que la incertidumbre, la inseguridad,
la incertidumbre o la ambigüedad en realidad no son ni buenas ni malas. Exacto. Son. Entonces, igual como las emociones, no habría emociones positivas o negativas. Ni negativas. Son estados emocionales que vive nuestro cuerpo y aceptarlas significa ser consciente de ellas. Podemos vivirlo bien o mal. Es una decisión. Exactamente, es una decisión, es como la muerte. La muerte es la vida, es parte de la vida, del proceso de transformación. Y todo los procesos de transformación siempre los cambios vienen con duelos. O sea, los cambios implica que tienes que renunciar a algo, siempre. Entonces, así nos gustan los cambios, pero no queremos cambiar. Por lo mismo, lo que dices, inseguridad, incertidumbre, ambigüedad, emociones negativas, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay que pensarnos, escucharnos y darnos cuenta que en realidad, bueno, es fácil de decirlo haciendo una conversación así, claro, pero la inseguridad o la incertidumbre o la borrosidad o la ambigüedad es la vida. Es la vida y tal vez tenemos miedo de la vida. Por eso nuestra fijación con la muerte. Importante, empezar a vivir. Sí, y la muerte es una serie de movimientos también. Y cómo recordamos la vida moviéndonos. Exactamente. Me gustaría volver a hablar contigo un día sobre casos precisos, ¿no? Algo más profundo, tal vez tomar unos casos de unos pacientes y trabajar estos casos, ilustrando estos casos. Mientras, te agradezco mucho tu tiempo, Alejandra. Gracias, Luke. Y entonces nos estaremos viendo en un próximo conversatorio de Neuroartes, Arte y Salud Mental. Gracias a todas y a todos.